Buenos días. En el día de hoy os voy a hablar de la esencia. ¿Por qué? Porque me desperté esta mañana con un sueño. Y en ese sueño luego me llegaba una información y veía como los sólidos platónicos, ¿no? Para aquellos que no sepan lo que son los sólidos platónicos, bueno, lo podéis buscar, hacer una búsqueda en internet, pero os digo así a modo general, ¿no? Son poliedros regulares que los mires por donde los mires tienen la misma cara, se ven de la misma forma. Por ejemplo, el cubo, si tú le das la vuelta, el cubo no va a variar. Siempre la cara va a ser, la puedes cambiar, ponerla de un lado, de otro, pero las caras van a ser iguales. El tetaedro, dodecaedro, icosaedro, octaedro, todos. O sea, lo pongas por la cara que lo pongas, siempre todas esas caras van a ser iguales a las otras. Y claro, con esto me venía la siguiente información. Todo relacionado con el tema de los números, ¿no? De la numerología. La forma, lo que es nuestra esencia, las situaciones, lo que se dé, la experiencia, puede variar. Lo puedes poner de una manera, lo puedes poner de otra, puedes ir cambiando, ¿vale? O sea, le puedes ir dando vueltas, porque es un movimiento cíclico la vida, ¿no? O sea, va girando, va girando, va girando, porque si no gira estamos estancados. No habría movimiento, y si no hay movimiento no hay evolución, no hay conciencia. Pues claro, me llegaba esa información de sigue avanzando, sigue dando vueltas, pero si observas, la esencia nunca se pierde. La esencia siempre es la misma. Y decía, wow, no olvidas tu esencia, como en los números. Y por eso me salió este directo. Y ahí vamos con el tema de los números. El número 1, ¿no? La esencia del 1. ¿Cuál es la esencia del 1? Es un pionero, es un iniciador, es un impulsor. Es una persona independiente, con liderazgo, con ambición, pero con ambición para llevar a cabo proyectos, ideas que puedan beneficiar a todo el colectivo, a toda la sociedad. Es esa forma, ese romper las estructuras, ¿no? Que estamos ahí acostumbraditos con esas estructuras, nos tienen moldeados, pues esto es como salte de ahí, rompe eso. Es ese poder, es esa fuerza masculina, porque sin esa energía masculina no accionaríamos. Y el número es y el 1 es un número de acción, de fuerza, de empuje. Es donde comienza el movimiento. Y claro, para poder comenzar el movimiento debe haber creatividad. Cuando el ser está conectado, esa creatividad, esas ideas que yo estoy viendo, esos pensamientos, los traigo aquí a la materia para proyectarlos en mi realidad, para hacerlos real. Esa sería la esencia del 1, claro. Y el 1 diréis, sí, el 1 y el 2, pues el 2 básicamente no puede ir sin el 1. Puede ir a ver todos los números, pero te quiero decir que una vez que ya tenemos definido, que ya nos conocemos, que ya hemos interactuado con la realidad, el 2, ese otro, nos recuerda que no estamos solos y a la vez nos hace de espejo. Me puedo observar en el otro. Y a través de esa observación y de ese reflejo, yo puedo ver en qué momento me siento, en qué nivel de conciencia estoy, cuando el otro
me refleja, me proyecta cuáles son las emociones que me llegan, cómo interactúo con el otro. Pero también es la dualidad, es la polaridad. Me lleva a los extremos. Cuando yo estoy sola y estoy en mi zona de confort, ¿con quién voy a discutir? ¿O con quién voy a tener una perspectiva diferente? Sin embargo, ese otro me hace ver otro punto de vista. Me hace ir más allá de mis límites establecidos, de lo que es mis propios pensamientos. Y ahí, en esa interacción del uno con el otro, me hace jugar con esos extremos, ese baile, para ir a mi centro, a ese punto medio, para no irme ni mucho al estado de luz, ni mucho al estado de sombra, porque un dos podría ser muy apegado en un extremo, necesitaría a las personas, a su trabajo, a todo lo que cree que le hace ser feliz en la vida. Y un 2 en el otro extremo podría creer que no necesita a nadie, que ya tiene todo, que ya tiene esa valía. Y sí, pero esa relación, esa interacción siempre nos hace crecer, siempre nos hace ampliar nuestra perspectiva, nuestra mirada. Por lo tanto, el 2 es esa energía femenina, ese masculino 1 que se junta con ese femenino 2, el femenino, esa paz, esa armonía, esa sensibilidad, el poder de conectar con esa intuición, con esos sueños, la receptividad. ¿Y qué pasa cuando unimos ese 1 masculino con ese 2 femeninos y llegamos a ese 3? Esas relaciones sociales. Yo veo al otro. Pensaba que solo estábamos 2 y resulta que ha venido un otro y ¡wow! Esas relaciones. El 3 es ese ingenio, esa creatividad multiplicada, esos talentos, ese goce y disfrutar de la vida. Porque ahí ya tenemos esa comunidad, tenemos ese grupo de personas con los que interactuamos. El mundo de las ideas. Los 3 es una energía muy de talento, muy de... Yo lo llamo los payasos en el buen sentido, ¿no? Como los payasetes del grupo, son personas que hacen reír a los demás, que siempre tienen una palabra para sacar ese humor y ese positivismo al otro, para poder comunicar y expresarse de una forma en la que motive a ese otro. Y ahí en ese vaivén, en ese 1, 2, 3, nace un cuarto. Porque claro, en el 3 podemos expandirnos mucho, mucha creatividad, mucho, creamos. Pero toda esa creación necesita un orden, necesita una planificación, una estructura. No crear por crear, esa impulsividad del 3, el 4 le dice, sí, pero ordena, pero planifica para tener un rumbo, para que materialice, sí, para que construya, sí, pero con un orden establecido, con una solidez, con unas bases que me puedan sostener, que me enraícen aquí y ahora para que todo aquello que yo construya tenga una base sólida, unos cimientos que puedan hacer que se sostengan el tiempo, no que a la primera de cambio, ¡boom!, todo desaparezca. Por eso en ese 4
imaginaros en una fiesta, ¿no? Esos 4 y lo están organizando todo, están pendientes de todos los detalles, están al más mínimo que no falte nada, que todos puedan divertirse. El 3 es el que viene y le da fuelle a todos, los motiva, venga, vamos. Pero el 4, gracias al 4, tenemos esa fiesta, esa organización, esa planificación, tenemos ese taller que se ha montado, tenemos ese congreso, tenemos esa celebración, porque el 4 es el que ha hecho posible que cada detalle haga realidad ese momento para que todos puedan disfrutarlo. El 5. El 5 es una mente muy curiosa, siempre quiere ir más allá, es un abridor de caminos, abre nuevos caminos, es un aventurero, le encanta explorar, un apasionado. Pero por otro lado, ese espíritu libre le puede llevar al escapismo. Esa libertad, le gusta mucho la libertad, su libertad, que no sea coartada. Pero muchas veces nos tenemos que ir a ese 4 para decir, ¿y dónde está esa responsabilidad? Y a ese 6 para decir, deja ya de escaparte, quédate. No huyas. ¿De quién estás huyendo? ¿No ves que todo está en tu interior? Y ahí, tras ese motor de la vida, ese impulso, esa revolución del 5, viene el 6, el amor incondicional, el quedarse, el amamantarse es muy servicial, es un número muy romántico, muy sensitivo, muy equilibrado. Es como ese equilibrio, ¿no? Ese balance entre lo que es la responsabilidad y el poder disfrutar. Es ese nutrir hacia los demás, es esa madre que nutre a sus hijos, que tiene a todos sus polluelos. El 6 yo siempre digo que es como la típica mamá pollito, que tiene a todos los pollitos detrás, da igual que sean sus hijos, que no sean sus hijos, está siempre a cargo de todos, se responsabiliza de todos, hace porque ninguno tenga, o sea, para que todos tengan esa atención y puedan estar bien. Es un cuidador nato. Y tras ese 6 viene la prudencia del 7. Ese 7 que se para a observar toda la escena. Una vez que ya el 1 ha creado, ha manifestado, se expresa, viene ese 2 con, sí, pero no todo es así, también hay esto otro. Y ese 3 que empieza a crear y a crear y a crear, y el 4 que le da estructura. Y el 5, esa libertad, esa expansión. Y el 6 dice, vamos a integrar todo. Integramos todo este proceso. Y el 7 se para en la cena, observa lo que ha creado, observa su creación desde una mente superior, una mente divina, no desde el mental, porque si no nos perdemos en la cabeza y entraríamos en juicio. ¡Ay, qué malo soy! ¡Qué mala creación he hecho! No. Desde la mente equilibrada, desde la mente divina, conectado con lo de arriba, para realmente observar esa nuestra creación. El 7 es un visionario, el 7 son sabios, es esa energía intelectual, es la prudencia,
Y también son muy selectivos, muy prudentes, podríamos considerarlo como el típico guía espiritual, ¿no? Y a la vez son personas muy reservadas. Así como otros números pueden estar diciéndote, que estoy aquí, pues mira, y te cuentan todo, el 7 se lo guarda. Es más reservado, es más formal, más prudente. Y aquí tras esta observación, tras haber observado todo el panorama, llega el 8, que es la nueva creación, las nuevas construcciones. ¿Qué voy a hacer ahora? He observado toda esta realidad y ahora continúo con esta mi construcción, materializando aquello que yo quiero. Le voy a dar un toque. Ahora está la exigencia, me voy a superar, me voy a perfeccionar. Son muy emprendedores los 8. Incluso los podemos ver en negocios, en cualquier tipo de, ¿cómo decir? Así de emprendedores, altos gerentes. Tienen mucho éxito, mucho poder cuando su 8 está bien canalizado, cuando está armónico. Es muy proactivo. Y también esa exigencia le lleva a construir grandes logros, siempre y cuando tengan equilibrada lo que es la percepción y no se pierdan ahí en esa materia de conseguir, de hacer y olviden su parte afectuosa. Porque el 8 muchas veces se puede perder mucho en esa materia y dejar de lado lo que siente. Y dejar de lado incluso hasta la familia, por ese afán de conseguir más y más y más. Y tras esas nuevas construcciones, llega el 9, número humanitario, servicial. Y ya no construyo solo para mí, ya no es mi beneficio propio. También quiero que los demás se beneficien. Quiero trascenderlo, quiero llevarlo a algo que sirva para la comunidad, que sirva para el bien mayor de todos. Son idealistas, apasionados, optimistas. Es un número muy carismático y con una gran empatía. Y por otra parte, imaginaros, si el 3 era la creatividad, el 9, que es 3 veces 3, es multicreativo, es multidisciplinar, puede hacer muchas cosas a la vez. Es un gran sabio, es ya casi esa maestría para entrar en el 11. Pueden ser personas con mucho prestigio, con mucha fama, muchos honores, premios, reconocimientos, y al mismo tiempo son súper solidarios. Cuando están inarmónicos son personas solidarias. Si yo gano esto, si yo hago esto otro lo quiero repartir, lo quiero donar para lo que ellos consideran que en ese momento es lo mejor para todos. No solo con un fin lucrativo para ellos. Y de ahí de ese 9 nos vamos el 9 también son los cierres, ¿vale? Cuando hemos empezado un proceso desde el 1, en un año 1, comenzamos un nuevo ciclo de 9 años. En el 9 son esos cierres, esos procesos, ese soltar lo que ya no nos permite evolucionar, aquello que nos queda anclados. Suelen ser años de mucho cambio, incluso muchas personas, situaciones,
incluso movimientos, mudanzas, cambios de trabajo. Todo aquello que no está alineado con nuestra esencia, en el 9 desaparece. En el 9 te dice, vamos a hacer limpieza y vamos a entrar en un año 1, en un nuevo ciclo. Y el 11 es un número de servicio. Lo podríamos llamar como el pedagogo, el samaritano. Son personas muy sensatas, muy analíticas, positivistas, reflexivos, muy espirituales. Cuando están realmente en ese centro, ¿no? Tienen una sabiduría que la expanden, que todo aquello que van integrando en sus vidas, esa sabiduría la van compartiendo con los demás porque les sale de forma innata. Tienen una percepción, una intuición muy fina que les hace canalizar desde arriba todas esas ideas, todos esos conocimientos, toda esa sabiduría para poderla compartir aquí en la materia con los demás. Son personas que se inspiran a través de su conexión con el mundo espiritual. Y llegamos al número 22, maestro 22, el constructor nato. Una vez que ese 11 comparte esa sabiduría, ese servicio a la humanidad, el 22 trae todas esas ideas de allá arriba, aquí, a la materia. Ya no es solo me quedo en esas ideas, tengo mucha creación, no, las bajo aquí a la materia. Creo a gran escala. Son optimistas, perfeccionistas. Si el 8 ya era perfeccionista, el 22 es sumamente perfeccionista. Por eso debe tener cuidado de no quedarse en esa perfección de que nada le agrade. Generan riquezas, son poderosos, seguros, responsables. Triunfan en todo lo que hacen cuando están alineados. Y sobre todo tienen una capacidad de mando brutal, porque vienen a transformar la materia, a crear las nuevas estructuras, a crear lo nuevo en el mundo material. Todo aquello que hasta entonces no se había dado, el 22, todo eso que canaliza, cuando está en su centro, lo baja a la materia y ahí es cuando vemos obras, ¿no? Auténticas obras de arte, o lo que ahora, por ejemplo, decimos, wow, el volar, que nos parece lo más, pero en ese momento, cuando se creó el avión, cuando se crearon ciertos inventos, cuando ese 22 que lo baja aquí a la materia para hacerlo posible, no solamente para beneficio propio. El 9, el 11 y el 22 no lo hacen para beneficio propio. Lo hacen para la humanidad, para una mejor sociedad, siempre para beneficio de todos. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y si queréis seguir recibiendo este tipo de información sobre los números, o tenéis alguna duda o algún número que os estéis vibrando, que os estéis encontrando por todas partes, hacérmelo saber aquí abajo en los comentarios y os iré respondiendo. Un abrazo a todos, ¡feliz día!